Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos con el doctor Daniel Slobodiani, que es cirujano plástico reconstructivo. Él ha dedicado buena parte de su carrera profesional al tratamiento y extracción de biopolímeros en pacientes que han sufrido complicaciones asociadas a la aplicación de estas sustancias en el cuerpo. ¿Qué tal, doctor Slobodiani? ¿Cómo se encuentra? Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy con esta pequeña entrevista. Perfecto. Pues muy bien, mire. En primer lugar, ¿qué son los biopolímeros? Para explicar un poco a nuestros usuarios, pues, qué Bueno, son, qué son. los biopolímeros básicamente en lo que se refiere a lo que estamos a lo que vamos al punto que vamos a hablar, porque hay biopolímeros para uso industrial y para fabricación de materiales y cosas de esas, pero en el uso de estética, los biopolímeros se le llaman aquellas sustancias de origen sintético derivadas generalmente del silicón y que son malamente utilizadas como productos o como materiales de relleno en pacientes, en el cuerpo humano, para cualquier área del cuerpo, cualquiera, o sea, cualquier parte del cuerpo puede ser utilizada para inyectar este tipo de sustancias, cuyo problema es de que al no ser absorbibles, sino que son permanentes, traen una serie de consecuencias al organismo. Entiendo. Básicamente, pues los biopolímeros se utilizan para rellenos de corte estético en cualquier parte del cuerpo o también se han utilizado para temas reconstructivos, Generalmente, pero como rellenos corporales. como rellenos También corporales. reconstructivo, porque una persona de pronto puede tener un accidente y alguna parte de su cuerpo puede quedar con un hundimiento, una depresión y se puede rellenar con ese tipo de materiales, ¿ok? Entiendo. Para las personas que utilizan ese tipo de materiales, porque hay otro tipo de materiales que pueden ser utilizados que son reabsorbibles. Claro. Eh, Muy bien. Teniendo en cuenta este tipo de sustancias, pues, y las complicaciones que hemos conversado, las imágenes que nos ha facilitado, eh, ¿cuáles serían las complicaciones a corto y largo plazo de la aplicación de biopolímeros en los pacientes? Mira, la complicación digamos, a corto plazo y sin embargo la más grave de todas es la muerte. Las inyecciones de estas sustancias pueden producir embolismos. ¿Qué es un embolismo? Bueno, si la persona por accidente, y digo de accidente porque es que a veces es inevitable, eso le puede pasar hasta a las manos más expertas, de que perfore un vaso y entonces la sustancia pasa al torrente sanguíneo y se produce un embolismo pulmonar y el paciente puede morir. ¿Ok? Obviamente esto no pasa en todos los casos, pero puede pasar, puede pasar. Esa digamos que la complicación más a corto plazo y la más grave, pero después hay infecciones, si es a corto plazo, infecciones, crisis inflamatorias agudas, abscesos, eh, problemas de necrosis de piel y ya después reacciones tardías que pueden ser años. O sea, un paciente con biopolímeros puede estar de pronto 20 años sin ningún tipo de síntomas y de repente empiezan a aparecer las manifestaciones clínicas, que pueden ser cambios de coloración en la piel, cambios en la consistencia de la piel, que los glúteos o las mamas o la zona donde que inyectada se comience a poner dura, porque los tejidos como reacción inmunológica a la sustancia se inflaman, crean fibrosis y entonces la zona se pone dura. Claro, algo Eh, parecido como el encapsulamiento que ocurre en Algo, la... exactamente, exactamente. Hace como una cicatriz. Y después ya las reacciones más graves son las inmunológicas, donde hay inclusive un síndrome que es el síndrome de Asia, que es un conjunto de manifestaciones clínicas inmunológicas producidas por alguna sustancia, ¿okay? En este caso, los biopolímeros. Entonces son pacientes que pueden tener caída del cabello, depresión crónica, dolores articulares, reacciones alérgicas en la piel y una serie de problemas que son crónicos a menos que el paciente se someta a una intervención quirúrgica. Claro, entiendo. Bueno, básicamente teníamos una pregunta que sería los efectos secundarios más comunes de este tipo de la aplicación de estos biopolímeros y dentro de lo que hemos conversado, pues
ha cubierto un poco lo que sería la respuesta de esta Sí. pregunta. Sin embargo, en su ejercicio profesional, normalmente cuando se encuentra un paciente con videopolímeros, ¿cuál han sido estos efectos más comunes, lo que más suele recibir en su consulta? Bueno, el más común es de que la paciente refiere que cuando estás unos minutos o mucho tiempo sentada, tiene que cambiar de posición o se tiene que levantar porque le duelen los glúteos. Ese es el más común de todos, ¿ok? Después vienen los cambios de color en la piel, ¿ok? Vale, Esos cambios de color que dependiendo del tiempo y del grado de coloración, esos cambios pueden ser o no reversibles. Generalmente son irreversibles. Ya una vez que hay cambios de color importantes en la piel, aunque el paciente se opere, sea una cirugía de extracción, los cambios, ya la piel ya es una piel que está dañada y que la coloración es irreversible. entiendo. Muy bien. En principio, pues ya conociendo los efectos secundarios, cabería preguntar, ¿cómo se tratan las complicaciones generadas por los biopolímeros? ¿Cuáles serían los tratamientos para este tipo de complicaciones? Mira, primero hay que hacerle al paciente lo de entrada, hay que pedirle unos estudios de imágenes para visualizar qué cantidad de sustancia hay y de qué manera está dispuesta, ¿no? Entonces se pide una resonancia magnética, que es el estudio de elección. Y entonces ahí observamos si hay, primero, si hay o no migraciones. ¿Qué son las migraciones? Que la sustancia viaja a otra parte del cuerpo diferente a la donde fue inyectada originalmente. Entonces, por ejemplo, si las inyecciones fueron en las mamas, esa sustancia puede migrar al cuello, puede migrar al abdomen, y si es en los glúteos, puede migrar a las zonas lumbares, a los genitales y a los miembros inferiores. Entonces, si hay migraciones, por ejemplo, si hay migraciones hacia la espalda, lo que hay es que hay que operar al paciente y tratar de eliminar el tejido que está infiltrado, sobre todo el que se ha ido hacia la espalda, primordialmente porque esa sustancia puede seguir subiendo, ¿ok? Y entonces, mientras más arriba se vaya, es más complicado para extraerlo. Y bueno, eso, imagínate, son pacientes, cuando hay migraciones en la espalda, son pacientes que viven con un lumbago perenne, o sea, que no hay nada que se los calme. O sea, Sí, hasta que no se operan, ellos de hecho, muchas veces salen de quirófano, y cuando se despiertan te lo dicen, ya no tengo el dolor en la espalda. claro, serían pacientes que pudieran demostrar síntomas similares a un paciente que, por ejemplo, tenga una hernia discal, Tal dolores cual, de crónicos hecho, constantes de ese tal tipo. cual, tal cual. De hecho, hay muchos pacientes que de pronto van a un traumatólogo pensando que es algo así y ocultan que son inyectadas con polímeros, y lo que les dicen es eso, que tiene una hernia discal o algo así. Claro, piensan en principio que se trataría de una hernia discal y resulta que son estas sustancias que se han ido moviendo por Exacto. el cuerpo. Tengo entendido también, no sé si usted me lo podría confirmar, que también estas sustancias se han relacionado con la obstrucción de las vías linfáticas, con enfermedades Sí, que se colocan, por ejemplo, la que se conoce comúnmente como elefantiasis, sí, sí, que genera sí, este sí, tipo de problemas. sí. Sí, claro que sí, es totalmente factible porque ya en una época se pensaba que la sustancia no migraba más allá del tejido graso, ¿entiendes? El tejido circundante, se inyectaron en una zona de los glúteos, esa sustancia se iba corriendo por la misma grasa donde fue inyectada, pero ya hoy en día está confirmado que la sustancia puede migrar a cualquier parte del cuerpo, tejido cardíaco, tejido renal, encefálico, cualquier parte. Claro, en principio imagino que se apostaba a que el mismo cuerpo generaría, al igual que ocurre a lo mejor con algunos implantes, una suerte de cápsula Es que alrededor de hecho de... lo hace, lo hace. De hecho lo hace, lo que pasa es que la sustancia está tan regada, entonces es tanto y tan regada que lo hace es en forma de esferas. Entonces tú de Claro, pronto ves una resonancia magnética y ves que son puras esferas, ¿ok? Porque no, el cuerpo no da abasto para encapsular todo como si fuera una prótesis. exactamente, bueno, y sobre todo por los lugares en los que se suele aplicar, por ejemplo, el Exactamente. área de los glúteos, es un área que tiene siempre pequeños traumatismos, la gente Claro, sentándose, claro. etcétera, pues es más propensa a que esta sustancia se vaya moviendo, el mismo peso de la Y persona sobre todo, sentada y suele sobre afectar. todo si son personas, por ejemplo, si son pacientes que hacen deportes de alto impacto, Claro. esa sustancia seguro se va a mover, seguro. Entonces va a migrar a los genitales, ya a los genitales, a la región perianal, ya esa zona perianal es inoperable
por lo peligroso de la zona, por las estructuras anatómicas que hay ahí. Claro. Entonces, no, esto es una tragedia, de verdad, No, una tragedia. ciertamente sí, viendo pues las complicaciones que se han presentado, eh, la verdad es que son bien impactantes en muchos casos. Se pudiera decir entonces que con lo que me está comentando, las personas que hacen deporte de alto impacto son inclusive pacientes de riesgo en cierto modo en cuanto a la migración de las sustancias se Sí, refiere. sí, totalmente. Entiendo. Totalmente, que hacen gente que corre, por ejemplo, que hace maratones y eso, completamente en contra de ellos. Eso. Ahora bien, al día de hoy estamos hablando que es más que conocido el tipo de complicaciones que han presentado estas sustancias. De hecho, usted tiene varios años trabajando ya con pacientes con distintos Sí. problemas generados por estas sustancias. Sin embargo, siguen habiendo casos y siguen habiendo pacientes que se les siguen aplicando este tipo Sí, bueno, de eso es biopolímeros. algo que nunca va a acabar. Hay casos en los que estas sustancias se indiquen, me refiero, que los biopolímeros estén eh, indicados pues por la gente. Yo creo que en traumatología hay algunos procedimientos donde se utiliza, pero no, realmente no. Realmente no. O sea, sí por fines estéticos y eso, no, absoluto. Realmente hay alternativas más seguras para los pacientes que Claro, con mucho menos. sí, hay alternativas como por ejemplo el ácido hialurónico, el colágeno, la hidroxiapatita de calcio, que son rellenos reabsorbibles, que están, o sea, que tú haces por ejemplo unos labios con cualquiera de estas sustancias y bueno, te puede durar entre 8 meses y un año más o menos el efecto porque se reabsorbe. El problema que pasa, y bueno, y tú verás que hay muchas ofertas de este tipo de sustancias para inclusive inyectar glúteos, pero el problema, aunque sea, en el caso de los glúteos, aunque sean sustancias reabsorbibles, el problema es la cantidad, o sea, no es lo mismo, ojo, yo te hablo desde el punto de vista de mi criterio, ¿ok? Claro, Este, no es lo mismo inyectar un cc de ácido hialurónico en unos labios a inyectar 500 cc 500 en un cc en unos glúteo. glúteos. Exactamente. Exacto, Estamos ¿entiendes? hablando Entonces, medio la, la, litro de ácido hialurónico, exactamente. Entonces, porque la eso lo capacidad que venden tiene, por cápsula. tal cual, exacto. Entonces, la capacidad que tiene el organismo de reabsorber tanta cantidad puede traer problemas, ¿entiendes? Sí, puede Mucha traer cantidad. reacciones. Hay, Exactamente. muchas veces entiendo por consultas que hemos hecho con pacientes, con personas que han pensado alguna vez en el tema de los biopolímeros, que por desconocimiento también de las complicaciones, que mucha gente se decanta por esa opción por por el carácter permanente que tienen los biopolímeros al no ser reabsorbibles, es al igual que un implante mamario. Sin embargo, eh, eh, la gente tiene la noción, a cierto modo puede ser equivocada, que un relleno no permanente, como el ácido hialurónico que estamos hablando, no va a durar y vas a tener que estar todos los años en ello. Claro, pero eso es lamentablemente es ignorancia en el tema. No es que sean ignorantes los pacientes, ¿no? Pero es ignorancia porque muchas veces es como si tú mañana llevas tu carro una cuestión de periquitos, a ponerlo bonito, y tú no sabes nada de eso. Y el dueño te vende, mira, esta es la mejor alarma, este es el mejor tal, y tú dices que sí, pues tú confías en la persona que te está vendiendo el tratamiento. Entonces, el problema es que esta persona puede engañar al incauto y el incauto cae, porque le dice que es una sustancia que es traída de Francia, que se inyecta y dura 3 años, y la gente se come ese cuento, ¿entiendes? Pero eso no son biopolímeros, no son biopolímeros, estos son células de no sé qué carrizo, o no son células expansivas o células de pues, cualquier cosa, y la gente se come el cuento. También porque no investiga, Sí, no investiga, la gente no investiga ahí, pero es complicado, es súper complicado, porque siempre va a haber gente que busca, eso es como las drogas. Si hay búsqueda de droga, es igual, la búsqueda de un cuerpo escultural, un cuerpo con unos glúteos grandes, con unos senos grandes, al costo que sea, ¿entiendes? por ejemplo, técnicas como la transferencia de tejido graso puede ser una alternativa viable a la aplicación de biopolímeros. De hecho es la mejor.
De hecho, es la mejor porque son tus propios tejidos y lo que tú estás haciendo es moverlos de un sitio para otro. Vale, entiendo. La verdad es Esa que es la mejor. hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos casos de esa técnica en el canal y hemos visto muy buenos resultados. Normalmente Sí, vale, es la mejor. se Es suele la aplicar mejor. para aumentos pequeños, pero son resultados muy naturales. Sí, sí. Muy bien. Es Teniendo un paciente que lastimosamente se haya colocado estas sustancias y tenga distintas complicaciones, ¿qué recomendaría usted a un paciente como este? Un paciente que tenga complicaciones relacionadas con biopolímeros. Bueno, primero tiene que ir a un médico, a un cirujano. Generalmente somos los cirujanos plásticos los que vemos este tipo de patología, aunque no es una patología que esté identificada para tal o para cual especialidad. ¿Me entiendes? Esto ni siquiera aparece en los libros de texto, ¿ok? Todavía. Claro. Entonces, pero generalmente los que somos los cirujanos plásticos los que manejamos este tipo de patología, entonces, y acudir a un cirujano plástico, ojo, que tenga experiencia comprobada en manejo de pacientes con biopolímeros, porque te repito, como esto es algo que todavía no está en textos, no hay un criterio unificado entre los cirujanos que trabajamos en pacientes de este tipo en qué es lo que se debe hacer desde el punto de vista de tratamiento quirúrgico. Entonces, hay unos cirujanos que hacen liposucción, que extraen la sustancia por liposucción, y otros cirujanos que estamos en contra de la liposucción y hacemos cirugía abierta, dentro del grupo que estoy yo. ¿Por qué no nos gusta la liposucción? Porque la liposucción es causa en una gran mayoría de los pacientes que se someten a ella a migraciones de la sustancia a la espalda, a los genitales, a la región perianal y a los miembros inferiores. ¿Por dónde? A través de los canales que deja la cánula, que va dejando la cánula. La cánula al moverse durante Claro. la Entonces, como la liposucción, pues va sustancia. generando el camino para que estas sustancias se muevan Exactamente. Entonces, como alrededor. la sustancia es imposible sacarla toda, siempre va a haber sustancia, lo que queda puede viajar por esos canales y migrar. Claro, Por eso nosotros estamos en contra de... Entonces, bueno, pero en fin, tiene que ir a un cirujano plástico que le haga una resonancia magnética, que evalúen cómo está la cantidad que tiene, si hay o no migraciones y si está dentro de la posibilidad, operarse. precisamente eso era, teniendo en cuenta lo que nos acaba de comentar de las liposucciones, una de las preguntas que le queríamos hacer precisamente era qué procedimientos, digamos, están contraindicados para, a su criterio, para pacientes que tengan biopolímeros presentes en su cuerpo. Apartando, pues ya hemos hablado de la liposucción por las razones que nos ha expuesto, que puede ser eh, generar lo que sería la migración de estos Sí, tejidos. ¿Qué otro tipo de procedimientos usted no recomendaría a un paciente las como este? pacientes que tienen silicones en los glúteos o biopolímeros no pueden hacerse ningún tipo de tratamiento en los glúteos, ni siquiera láser. ¿Ok? Láser me refiero a láser de depilación. ¿Por qué? Porque, para que los que no sepan, el biopolímero o los polímeros es un material sintético y si se calienta o si lo expones al calor, él se va a calentar y ese líquido caliente dentro del cuerpo va inflamando los tejidos, va generando fibrosis y va haciendo cambios en la consistencia y en el color de los tejidos. Entonces no se deben colocar inyecciones tampoco en los glúteos de ningún tipo, y me refiero ya en este caso a inyecciones así sea de medicamentos, ¿ok? Deben buscar otra vía de administración que sea o el brazo o el cuádriceps o vía endovenosa. Entonces, evitar masajes, evitar gimnasia pasiva, esas que le ponen electrodos y cosas de esas. Nada, o sea, realmente ningún tipo de tratamiento estético en los glúteos, ni siquiera masajes. La verdad es que es algo bastante limitante tener Sí, una sustancia como esta en el cuerpo. Eh, ¿En qué consistiría una intervención de retirada de estos me retiro. biopolímeros? Muchas pacientes eh, se les genera angustia, pues que al retirarle estos biopolímeros vayan a quedar con depresiones en los glúteos, por ejemplo, o en las zonas en las que se lo haya aplicado. ¿Cómo se trata un paciente, digamos, Claro, para que pero el fíjate resultado tú, estético sea aceptable? eso es una pregunta muy interesante porque es que sí, lamentablemente esto es una cirugía, la cirugía de extracción de biopolímeros se hace en pacientes que de entrada lo que buscaban era mejorar una parte estética de su cuerpo, en este caso los glúteos, y resulta que ese tratamiento las lleva a una cirugía que puede crear grandes deformidades en los glúteos. Entonces,
todo depende del paciente, todo depende del paciente. Hay pacientes donde los tejidos permiten hacer una buena extracción, un buen porcentaje de extracción, manteniendo relativamente la estética de los glúteos. Pero hay pacientes que no, hay pacientes que, sobre todo aquellos pacientes donde los tejidos han cambiado mucho, donde están duros, o sea que tú tocas eso y es como si estuvieras tocando la suela de un zapato de goma, de lo duro que está. Entonces, cuando haces las extracciones, es más complicado porque los tejidos están duros que salen como en bloque y entonces te imaginarás las depresiones que quedan en ese nivel. Claro. Pero si tú te pones a analizar, por ejemplo, una paciente que tiene un cáncer de mama, ¿qué tiene que hacer una paciente de ese tipo? Pues lamentablemente le haces una mastectomía, Exactamente. le extirpas la mama, muchas veces le extirpas hasta el pectoral, le sacas los ganglios y nada, y te lo tienes que aguantar porque lamentablemente ese es el tratamiento. Obvio, los biopolímeros no son un cáncer, pero si tú te pones a analizar la situación como es, debería ser igual, extirpar todo. Pero ¿qué pasa? Que dejarías mutiladas completamente a las pacientes, como en el caso de las mamas. Lo que pasa es que la reconstrucción de mamas en una postmastectomía es mucho, o sea, deja mucho mejores resultados que una reconstrucción de glúteo, que es mucho más complicado. ¿Me Sí. entiendes? Pero aún así, como la cultura de nosotros, sobre todo la cultura latina, que es que es donde más vemos pacientes inyectados en los glúteos, es fuerte decirle que hay que hacerle una cirugía y que esa cirugía le puede traer secuelas estéticas en los glúteos. No, no es fácil. Entiendo. Una pregunta más. Teniendo en cuenta pues todo lo que hemos conversado y todas las complicaciones, ¿existen ahora mismo regulaciones sobre estas sustancias o penalizaciones hacia los médicos o profesionales que apliquen este tipo de sustancias en pacientes? ¿Se ha hablado en el gremio de ese tipo de alternativas para evitar que se sigan aplicando estas sustancias? En Venezuela sí, en Venezuela sí, en Venezuela en el año 2012 creo que fue, en Venezuela nosotros, bueno, yo tuve varias campañas junto con otras organizaciones que habían allá de pacientes afectadas, logramos que en el año 2012 Venezuela sacara una ley con prohibición, distribución, venta y aplicación de biopolímeros y otro montón de sustancias. En Colombia creo que también se está trabajando sobre eso, pero leyes así de que salgan leyes específicas para eso, yo creo que no. Yo creo que Venezuela es uno de los pocos países, por lo menos en Latinoamérica. Claro, muchos de estos pacientes a lo mejor van a países que simplemente no tengan estas regulaciones y se los presentan como una Claro, alternativa bueno, bueno, económica a un montones, procedimiento estético y pues bueno, montones, hemos montones. visto, Inclusive van a tu casa a ponerte. vale, como, como quien lleva una pizza prácticamente. Tal cual, o Amazon. La verdad es que hay veces que uno se sorprende con los riesgos que corren necesariamente la gente por No hay sentido desconocimiento. común, Jorge. No hay sentido común. Bueno, dicen que el sentido común es el menos común de Sí, los sentidos, lastimosamente. Sin exactamente. embargo, pues para ello estamos intentando educar a los Sí, pacientes. eso es lo que hay que hacer, tratar de educar. Exactamente. Pues mire, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Yo creo que Vale, con gracias a lo que ti. nos ha comentado, pues damos una idea bastante clara a las personas que nos siguen de qué Buenísimo. implican estas sustancias y más importante aún que existen alternativas seguras como la transferencia de tejido graso, aplicación de Exacto. rellenos de ácido hialurónico y otras sustancias aprobadas y con buenos resultados que no han generado este tipo de complicaciones. Eh, Antes que nada, pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, A doctor ti, Jorge. Slobodianic, y bueno, que siga trabajando para ayudar a todas las personas que han sufrido con este problema. Gracias por el apoyo.